Efemérides. Vamos rápidamente con acontecimientos de este 27 de febrero. En el año de 1918, en la tiranía de la Unión Soviética, régimen comunista, el masón y judío León Trotsky crea el denominado Ejército Rojo, un ejército que se desvincula completamente de la defensa de la patria rusa y se utilizará como un instrumento para invadir otras naciones e imponer dictaduras comunistas. De este ejército rojo y de esta clase de organizaciones deriva también pues la familia de Claudia Sheinbaum en la invasión a Lituania. Son parte de los antecedentes, bueno, soviéticos que tiene la actual presidente de México y yo creo que es importante destacarlo. Vamos con otro hecho de la historia. Bueno, pues en el año de 1933 en Alemania, un albañil neerlandés de nombre Marinus van der Lubbe es quien oficialmente es acusado de haber incendiado el Parlamento alemán, el Reichstag. Que bueno, pues algunas personas, algunos historiadores comentan que en realidad lo habría hecho el partido de Hitler, el Partido Nacional Socialista, toda vez que le convenía, pues con este acto, declarar terroristas, que sí son terroristas, al Partido Comunista y a todas las demás fuerzas políticas que serán ilegalizadas. Se acaba, por tanto, la división de los partidos políticos, en su mayoría, o bueno, totalmente opositores a el nacionalsocialismo. Es extraño, ¿no? Que en Alemania el partido nazi no tuviera partidos aliados, no tuviera partidos con los cuales hacer coalición. Desde el principio se aspiró a hacer un régimen de partido único, que no es distinto de los muchos años que fue el PRI de Lázaro Cárdenas del Río, y no es distinto del Partido Comunista de Cuba o el Partido Comunista de China. Escuchas a Héctor Rosales en radio. En el año de 1937, que yo digo que no fue hace muchos años, algunas veces las personas piensan que fue hace muchos años, no, lo que en realidad pasa es que a lo mejor vivimos muy poco, ¿no? En el año de 1937 en España, la dictadura del general Francisco Franco, así la rotulan, dictadura, cuando él en realidad evitó una real tiranía. Bueno, pónganle que sí era una dictadura, pero la forma de gobierno de la dictadura puede también tener su forma eficiente. Dictadura al estilo comunista, el gobierno de Francisco Franco evidentemente nunca lo fue. Bueno, pues el general Francisco Franco restablece la marcha de los granaderos como himno nacional y establece como oficiales, como himno oficial, Cara al Sol, Oriamendi y el himno de la Legión, que tienen un hondo significado dentro del pueblo español. Escuchas a En el año de 1939, debido a su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos francmasones de Francia e Inglaterra terminan a regañadientes reconociendo como legítimo el gobierno católico del general Francisco Franco. Desde el comienzo de la Guerra Civil Española se contabilizaron en Cataluña 1.3 millones de refugiados, mientras que de Barcelona huyeron 500.000 personas. A partir del 1 de marzo podrá evacuarse diariamente unas 5.000 personas, algunos de ellos, sobre todo colaboradores del Partido Comunista y de los crímenes que se cometieron durante la Segunda República Española, la golpista Segunda República Española. En el año de 1940 hay un avance científico que tendrá un impacto pues importante, ¿no? para la vida y para la historia. Se trata de la datación en isótopos de carbono 14. Se descubre el isopo de carbono 14, que pues es una evaluación de cierto elemento radiactivo que se halla en todos los elementos orgánicos por lo general, debido a
pues sustancias que vamos a decir que caen de los rayos cósmicos de la atmósfera y a través de los cuales, dependiendo de la radioactividad que pueda tener este elemento, se puede datar de qué tiempo proviene, ¿no? Un elemento orgánico. En el año de 1941, en Londres, Inglaterra, en la Cámara de los Comunes, expresa de manera unánime su confianza en el masón, Illuminati y criminal de guerra Sir Winston Churchill. La Cámara de los Comunes, que es obviamente un organismo legislativo de Inglaterra, de la Inglaterra masónica, respaldan a este personaje que es un asesino, uno de los peores asesinos de la historia de la humanidad. Bueno, y vamos con algo que se puede considerar trágico, la forma en la que poco a poco se fue trastornando Venezuela con las operaciones de manipulación mental del comunismo, pues se llegó a esto. En el año de 1989, en Caracas, Venezuela, se inicia una serie de destrozos, manifestaciones, saqueos, incendios, incluso asesinatos, que a esto se le conoce como el Caracazo, ¿sí? El Caracazo como el trancazo, luego de la implementación de un paquete de medidas económicas por el gobierno socialdemócrata de Carlos Andrés Pérez, con la supervisión o con la exigencia, mejor dicho, del Fondo Monetario Internacional, que por lo general, bueno, pues el Fondo Monetario Internacional siempre pide disciplina fiscal. Y pues este pueblo, el pueblo venezolano que ya estaba adicto en gran medida al asistencialismo del Estado, a vivir de lo ajeno, a vivir de los impuestos, pues empieza a tener una reacción sumamente violenta que desde luego que fue magnificada por las organizaciones de extrema izquierda para generar una crisis política. Recuérdese que también son organismos del globalismo, el FMI. Un gobierno soberano no debería de tomar en consideración o ejecutar las órdenes del FMI, del Fondo Monetario Internacional, si no tiene la plena confianza de que estas acciones no van a terminar ocasionando una crisis política, una enorme crisis política al interior de su país. Sí, a lo mejor en un momento dado sí era necesario hacer esos recortes a gastos públicos, pero también es cierto que es un peligro que la misma mafia pudo haber estado preparando para desestabilizar ese país. Lo que tiene de malo es que el Fondo Monetario Internacional tiene la capacidad también de chantajear a sus gobiernos, pues no habrá ningún préstamo hasta que se realicen esos enormes recortes. Por cierto que la Illuminati, o bueno, vamos a decir una esclava Illuminati, Christine Lagarde, que llegó a ser líder del Fondo Monetario Internacional, pues hizo varias visitas al narcopresidente López Obrador elogiando su política de recortes. Y otro que también ha elogiado en alguna ocasión la política de recortes de López Obrador, de decir que estaba ahorrando, pero en realidad se estaba robando el dinero. O sea, una cosa es, no vamos a gastar en esto que es innecesario, a eso se le llama ahorrar. Pero cuando hay algo necesario como comprar medicinas y no comprarlas y que te felicite el Fondo Monetario Internacional, bueno, pues eso es algo perverso. Eso es algo inhumano. Y vino Christine Lagarde y celebró las malas, las perversas acciones de López Obrador, dejando a morir personas sin tratamientos médicos. Bueno, pues otra cosa que podemos destacar en este día es que en 1991 el presidente de los Estados Unidos, Bush padre, que forma parte de la logia Calavera y Huesos, anuncia que se da el fin de las hostilidades en la Guerra del Golfo y conmina o exige al gobierno de Irán que acepte las 12 resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que no es otra cosa que las exigencias del mismo Estados Unidos, del mismo gobierno de Bush, pero respaldadas por sus socios, o sea, países a los cuales les llegaba mucho dinero, gobiernos a los cuales les llegaba mucho dinero de la USAID y por tanto pues estaban obligados a votar a favor de las resoluciones que dijera pues el gobierno de los Estados Unidos. Fíjense cómo es una cosa muy interesante esto de la guerra del Golfo, porque el Estado de Israel le vendía armas a Irán para atacar a Irak, en tanto que Irak recibía pues apoyo de otras potencias
para seguir la guerra contra Irán y tener un mega conflicto entre naciones que dijeran algunos, pues aparentemente son muy parecidas, de un mismo signo sectario o religioso, y de todos modos se generaron ahí conflictos. La política, por tanto, de los gobiernos anteriores a Donald Trump, pues ha sido siempre estar fomentando guerras para enriquecer a determinados intereses que, sobre todo, pues la élite son los dueños de las grandes corporaciones de armamento. No nos extendemos más en asuntos de historia. Con 10 minutos, bueno, pues cerramos este espacio de efemérides.